El doctor Arisa es profesor en la Universidad de Cartagena, hizo su doctorado en la Universidad Sergio Arboleda, acá en Bogotá, y es experto en Derecho Público con enfoque en el derecho que se refiere al agua, a la entrega del agua en general, a las normativas que se refieren al agua, el agua potable, sobre todo, y es miembro de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Es un gran placer que nos acompañe en el congreso de hoy, y ahora tiene la palabra el doctor Arisa. Muchas gracias, doctor Stover. Muchas gracias a usted, a las directivas de la CAC. Es un placer poder compartir con ustedes estos espacios cibernéticos. Por razones de congestión de trabajo no pude estar presencialmente, pero ya estamos en este momento próximos a cerrar el año. Entonces ustedes saben que esos periodos son demasiado complicados. En ese contexto, también agradecerle a los cibernautas que están, a los que están presencialmente. Estas jornadas son muy interesantes, pero también apretan el tiempo. El tema que hoy nos ocupa es un tema que es el análisis comparativo de la estructura tarifaria y negocial del servicio público de agua potable en Alemania y Colombia, el rol jurídico del sector privado. Quiero compartirles lo siguiente. Este ensayo que hemos nosotros elaborado con el doctor Ricardo Andrés Cano Andrade, que es candidato a magíster y que es alumno destacado de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, lo hemos desarrollado en el marco de un seminario que corresponde a un grupo de investigación que dirige aquí el doctor Jesse Carrillo de la Rosa, que está vinculado a Colciencias en el más alto grado de cualificación y de calificación. En ese orden de ideas, el desarrollo del trabajo lo hemos hecho, como dirían los pianistas, a cuatro manos, en el entendido de que es una investigación de carácter académico y que nosotros debemos de atender a esa difusión de la investigación académica. Como lo ha dicho el doctor Stover de manera muy precisa, yo soy abogado y hice mi posgrado en la Universidad Sergio Arboleda, el doctorado, y mi experticia es Derecho al Agua, obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de recursos hídricos. Es decir, yo estudio o investigo el agua potable y agua dulce. Y próximamente estaré haciendo la estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia sobre acuíferos transfronterizos. Entonces, ese es mi sesgo para los que están presentes y que quieran hacer alguna adición o alguna pregunta al finalizar nuestra exposición. Yo quiero para ambientar un poco este tema que se vuelve un poco árido por lo normativo, quiero ambientarlo en términos de cifras. Nosotros tenemos en Colombia, desde el punto de vista del mapa político, tenemos 101 municipios en Colombia y tenemos 32 departamentos, 10 distritos. Le voy a pedir al doctor Stover que si estoy hablando muy rápido para efectos de que si están traduciendo yo bajo mi velocidad de hablar. 20 corregimientos y 8.059 centros poblados. En ese contexto ustedes se imaginan el volumen y la demanda de agua potable que tiene el territorio colombiano. Máxime que los que conocen el territorio colombiano saben que nosotros somos una geografía dispersa desde el punto de vista poblacional. Deberíamos ser más dispersos porque la concentración está en el Caribe y en el grupo y en el centro andino. Es decir, toda la parte andina de Colombia es donde más está concentrado la demanda, por decirlo de una vez. Pero hay mucha población rural que también requiere y necesita de agua. En ese contexto, si nosotros nos comparamos, y somos 51 millones de habitantes según últimas cifras del DANE, si hacemos la comparación con Alemania, Alemania tiene
por las últimas cifras que hemos consultado, alrededor de 84 millones de habitantes. Y tiene 12.000 y tantas, 12.013 localidades según la información que nosotros rescatamos. Entonces, el hacer un trabajo de esta naturaleza implica tener una metodología básica de investigación y nos hemos apoyado para eso en el profesor de Bolonia, doctor Lucio Pegoraro, que es uno de los exponentes europeos de mayor consulta en materia del derecho comparado. Yo fui alumno del doctor Lucio Pegoraro en Bolonia y lo sigo en su diseño y en su metodología de investigación comparada. Entonces, ¿qué nos da en la metodología para hacer este trabajo el doctor Lucio Pegoraro? Nos dice, miren, cuando ustedes están haciendo una aproximación de esta naturaleza, tienen que pensar no solamente en la normatividad, que es como tradicionalmente le empacan a uno en las facultades de derecho, que es el derecho comparado, es comparar linealmente un artículo con otro artículo. Eso no es derecho comparado. Entonces, eso es parte del derecho comparado. Entonces, él nos lleva a decirnos, tengan mucho cuidado con el tema político, el tema geográfico, el tema cultural, el tema jurídico, el tema económico, si ustedes van a hacer una aproximación de naturaleza de derecho comparado. Con base en eso, nosotros encontramos una excelente herramienta metodológica para desarrollar el tema sobre cómo es el comportamiento desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de cobertura en un esquema de, entre comillas, de análisis de derecho económico para el agua potable. Y el agua potable en un plano estrictamente definido, que es el plano de agua potable consumo domiciliario, es decir, para los seres humanos, no para la industria y no para el comercio. Ese tema de industria y comercio, por tratarse de que hemos abierto una puerta en la investigación dentro de la Facultad de Derecho, dentro del Departamento de Posgrados, relacionado con un tema económico con servicios domiciliarios, nos lleva a plantear que en otro estancia, seguramente con otros estudiantes y profesores, vamos a mirar el tema desde el punto de vista de aplicarle el análisis al suministro de agua industrial en áreas industriales y en aguas comerciales, como lo conocemos nosotros en Colombia. Entonces, digamos que ese es un planteamiento genérico, general, sobre la temática. En el otro aspecto está lo que nos conduce a nosotros es cómo está diseñada la norma, en Colombia y cómo está diseñada la norma en Alemania. Entonces, nosotros tenemos una regulación que es una regulación estatal para el suministro del agua. Y Alemania también tiene un diseño de una norma para el suministro del agua potable, servicio domiciliario, donde aparece nuevamente un sesgo que es estructuras estatales. Estructuras estatales que después se transforman en asociación de las APP o de las alianzas público-privadas para el suministro del agua, para la explotación del agua y para el suministro del agua. En Colombia eso ha ido creciendo, es decir, la privatización del agua. En singular, Cartagena, desde hace muchos años, y desde ahí comenzó un suministro más eficiente del agua potable, lo suministra Agbar, ustedes saben que es Aguas de Barcelona, o sea, una subsidiaria de Agbar es la que maneja eso, y el que designa esa alianza, esa entidad privada para el suministro del agua, proviene de la decisión que tome el mandatario distrital de Cartagena, de la ciudad heroica, es decir, el alcalde. Desde allá está la política de quién es el que va a suministrar el agua. Por fortuna, el servicio de agua potable en Cartagena se ha mejorado sustancialmente. Los que han venido a Cartagena, extranjeros y nacionales, se han dado cuenta que ha mejorado sustancialmente. No todo lo que quisiéramos, pero se ha mejorado sustancialmente. Entonces, ese es un aspecto tenemos un marco regulatorio que proviene de la Constitución Política de Colombia, deviene en una ley, que es la Ley 142 del 92, que nos dice
y nos crea una superintendencia de servicios públicos para estos efectos. ¿Qué matiza eso con la comparación con Alemania? En Alemania también es una legislación pública y hago un paréntesis. Todo esto que se está diciendo y que no me voy a detener en la normatividad, en designarla puntualmente por razones de tiempo, ya está en el documento resultado de investigación que se le envía al doctor Stoba para efectos de la publicación y corrección. Entonces, ya nos colocamos en Alemania en el tema y miramos que en el 2011 Alemania implementó una política de transición energética llamada la Energiewende, y esta estrategia establece directrices claras para el uso de la energía renovable y la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. O sea, aquí aparece ya un matiz que me lleva a mí a mirar un tema de carácter internacional. Ojo, desarrollo sostenible. Todos conocemos que la Organización de las Naciones Unidas, de las cuales nosotros, Colombia y Alemania, somos vinculantes por la Carta de las Naciones Unidas, expide los ODS en el 15 en reemplazo de los objetivos del milenio, es decir, amplía la agenda. Dice hasta el 2030 tenemos ODS y posiblemente vamos a crecer en metas y vamos a crecer en agenda. Entonces, esos ODS tienen una particularidad que es que uno de esos ODS está destinado al agua, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 6. El objetivo de desarrollo sostenible número 6 nos está enmarcando el agua, pero también nos está marcando un aspecto que es muy importante que se desarrolla del mismo, que es lo relacionado con cómo se utiliza el agua después de que la hemos materializado en alguna actividad industrial o en una actividad de carácter domiciliario, para riegos, etcétera, etcétera. Entonces, ese otro aspecto deviene ¿de dónde? Deviene de que en el año 2002 se expide una de las directrices más importantes para el tema del agua en el planeta, y es la Orden General número 15 del 2002, y en ese concepto, esa observación nos apunta a que el agua es un derecho humano y adicionalmente que no debería ser materia de comercio. Y ahí viene un gran debate, que si el agua es un elemento objeto de comercio o de comercialización, o el agua como derecho humano y como derecho fundamental no debe tener un valor. Muchas son las discusiones con esos. Hay alineados en los que dicen que el agua es un objeto de comercio, y ya lo vemos. Hay multinacionales como Nestlé, como Coca-Cola, etcétera, que utilizan el concepto comercial del agua y no el concepto de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, que el agua no sea un objeto de comercio, sino que es un derecho, es un matiz que le da la obra. Posteriormente, con la resolución 64-292, las Naciones Unidas lo que nos dice es, un momento, pero es que hay una cuestión que no se tuvo en cuenta en la observación número 15, que es, tratamos el agua, pero no hablamos de saneamiento. Y ese tema del saneamiento sí hace una gran diferencia, porque eso implica también unos costos adicionales en materia económica para quienes tienen, sea en el orden público o en el orden privado, el suministro del agua potable. Porque acuérdense que allí está incluido el acueducto y el alcantarillado. Quienes viven en Bogotá saben, cuando están pagando el recibo allá, que aparece un concepto que se llama alcantarillado. Y eso es un costo que se lo paga el usuario. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con el tema de Alemania? Miren ustedes que aquí hay una tabla aproximada donde nos están diciendo que el metro cúbico de agua potable en Alemania está alrededor de los $7. $7. Mientras que en América Latina el promedio está en $1. Perdón, $1.40.
Ahí hay una sustancial diferencia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacen para sobrevivir y sustentarse en las empresas prestadoras de servicio público de agua con estas diferencias de precios tan sustanciales? Pues la economía alemana y la economía colombiana pues son a prima facie totalmente distintas, los ingresos, etcétera. Entonces ahí hay un aspecto que es la subsidiariedad. Esa subsidiariedad que la da la tarifa y que ha ido creciendo en Colombia está en los estratos 1, 2, 3 y 4, que son, como es regresiva la tarifa, ¿sí? Como es regresiva en Colombia la tarifa, los estratos 4, 5 y 6 sostienen los estratos 1, 2 y 3. Y ahí hay un problema de consumo de agua que va a afectar de alguna manera, afecta todo lo que es la liquidación de los costos mensuales para cada uno de esos usuarios. Adicionalmente que estoy convencido en afirmar que el tema del agua en Alemania no solamente tiene una probidad de ambientalidad muy distinta a la que tenemos en América Latina. Nosotros somos consumistas del agua de una manera insospechada a los que nos llega el agua y a los que no nos llega el agua. Entonces, digamos que no hay una cultura hacia cuidar el consumo del agua por cada uno de los... La Organización Mundial de la Salud estimó, mucho más antes de la pandemia, que un ser humano debería tener un rango entre 50 y 100 metros cúbicos de agua diarias. Esos son los rangos que estableció la Organización Mundial de la Salud. Colombia, a través de los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, acogió el de los 50 litros. Perdón, no hablo de metros cúbicos, corrijo, litros diarios. 50 litros diarios por cada persona, o sea que es una obligación. A eso están los acogidos por la Constitución, o sea, los protegidos por la Constitución, que son innumerables las sentencias que conocemos de protección de la mujer cabeza de familia, los ancianos, los niños, los sitios más retirados geográficamente, como el caso, por ejemplo, de La Guajira, en la cual la Corte Constitucional se apropió de los estados de cosas constitucionales para poder, de alguna manera, obligar a las políticas públicas y a las entidades públicas para que suministren el agua potable a menos de 300.000 habitantes, que realmente son los aproximadamente que están en la península de La Guajira, en más o menos 250.000 kilómetros cuadrados de desierto. Entonces, esa es una caracterización del tema colombiano. En Alemania no tenemos información de esa caracterización. Inclusive, nosotros tenemos problemas de desabastecimiento de agua, pero no porque no tengamos agua. Colombia está flotando entre el 5º y el 7º país mundial en recursos hídricos, con amenazas, sí, muchas amenazas de contaminación. Podemos llegar a ser, según los estudios, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de los relatores especiales del agua, que nosotros podemos llegar a ser un país desertificado. ¿Por qué? Por temas de contaminación, no por agua. Contaminación de petróleo, contaminación de minería ilegal, contaminación por todo lo del cambio climático y de la naturaleza. Podríamos llegar a ser en determinado momento un país desertificado, es decir, léase, sin agua, que nos quedamos sin agua los colombianos. Y empezarían a haber esos racionamientos, como lo hubo recientemente en Montevideo, en Uruguay, por razones de cambio climático. Entonces, ese problema no lo avisoramos, no lo vemos en el tema de Alemania, aunque el cambio climático nos afecta a todos. El calentamiento global nos afecta a todos, pero no se observa por las medidas regulatorias que tiene en este sentido Alemania en esta parte. Entonces, el marco normativo de la regulación alemana también tiene un enlace muy importante, que son las directivas de la Unión Europea y que vienen desde la Comunidad Económica Europea. Es decir, todos los países europeos, que eran 28, hasta que el Reino Unido se deshace de la Unión Europea, se retira de la Unión Europea. Hoy quedan 27 países o estados en la Unión Europea, y esos 27 estados atienden las directrices de la Unión Europea adicional a las directrices de los propios estados, o sea, a su regulación interna, que nunca puede ir en contra de las establecidas por la Unión Europea. Entonces, ese marco normativo de la Unión Europea es un marco que tiene una ventaja comparativa en derecho de análisis. ¿Cómo funciona eso en Alemania? ¿Cómo funciona esto en Colombia? Nosotros en América Latina no tenemos una
un organismo internacional, una organización internacional que nos aglutine de tal forma que nos cohesione, que nos pudiera dar esa garantía en materia de regulación de los servicios públicos. En América Latina los servicios públicos todos están, cada estado es libre de establecer las normas que a bien tenga, acogiéndose a unos mínimos vinculantes de los no vinculantes de los ODS y de las normas que se piden interiormente. Entonces, bajo ese complejo contexto institucional, se ha de especificar que la estructura tarifaria de Alemania se soporta en 3 pilares básicos: el autofinanciamiento, la estructura de política social y la regulación basada en eficiencias relativas. Entonces miren que ellos tienen, los alemanes tienen, el Estado alemán tiene unas directrices muy específicas para ordenar todo el tema relacionado con el suministro de agua potable. La siguiente, Ricardo. Ok, entonces en ese orden de ideas, esa estructura nos lleva a nosotros a tener en cuenta que desde el punto de vista económico, del derecho económico, tenemos que entrar a hacer unos análisis que están reflejados en el estudio que nosotros estamos compartiéndole a la CAC y al doctor Stover y a la organización en relación a que cómo está el diseño tarifario, cómo están las curvas de pagos de suministro de agua, cuánto se consume. Mientras que nosotros somos regresivos, la alemana es progresiva, entendiendo por progresiva que es por consumo. Si yo consumo 100 litros de agua diaria, pago 100 litros de agua diaria. En Colombia no. En Colombia yo puedo consumir 100 litros de agua diarias y voy a pagar solamente lo que el Estado, entre comillas, benefactor, me está indicando que deba yo de cancelar para efectos de ese consumo puntual que dice, menos lo que el Estado está asumiendo, entre comillas, que lo obtiene de la transferencia de los pagos elaborados por los estratos 4, 5 y 6, que se da en todos los servicios públicos en Colombia. Entonces, nosotros hemos hecho una variación con la venia de los cibernautas y de los presentes, del doctor Stover y las directivas, y le voy a dar paso al doctor Ricardo Andrés Cano para que nos complemente el tema de estudio que hemos iniciado. Doctor Cano, por favor. Muchas gracias, doctor Oscar. Un saludo a toda la mesa directiva de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Para mí es un placer poder acompañarlos. Básicamente nos gustaría, por cuestiones de tiempo, agilizar un poco en el estudio, retomando las conclusiones que el doctor Oscar planteaba sobre la estructura tarifaria que se estudió en Alemania. Si bien es un poco complejo por cuestiones de tiempo traer a colación cada una de las variables e indicadores que pueden reflejar la actividad de consumo, estudio regulativo y capacidad y eficiencia del acceso al servicio público domiciliario de agua potable, sí nos parece interesante plantear por lo menos la diferenciación en la estructura como tal. Hay que anotar que la estructura tarifaria, por los principios regulatorios que se han establecido en su sistema a partir de las directrices de la Unión Europea, se fundamenta en 3 principios básicos. El primero, el autofinanciamiento, que como lo planteaba el doctor Oscar, no existe una variable constante, ¿cierto? Regresiva en el sentido de subsidiar como tal el servicio, la prestación del servicio de agua, sino que por el contrario, el propio sistema debe sostenerse por sí solo. Y esto es con el mismo pago de los usuarios. ¿Eso quiere decir que no existe una estructura de política social? Pues no. Obviamente sí existe una estructura de política social la cual es cerrada y que básicamente se arguye hacia la garantía plena del acceso y la calidad establecida del servicio de agua potable, pero que tiene que seguir bajo la iniciativa del pago de los usuarios que la consumen. Y esto obviamente se sostiene a partir de una regulación bastante estricta y eficiente. Y esa eficiencia se constata en unas bases relativas que lo que buscan la estructura de la calidad propiamente dicha del servicio público de agua potable. Haciendo la anotación antes de hablar de Colombia de que justamente el acceso al servicio, y estamos hablando en el campo del consumo como tal, la prestación del servicio de agua potable en Alemania es una de las mejores de toda la Unión Europea. Por el contrario, nos encontramos con una estructura completamente diferencial en Colombia, que como bien lo planteó el profesor Oscar, es completamente regresiva, fundamentada
en la estructura por colaboración público-privada. Si bien Alemania tiene una estructura un poco más abierta respecto a la manera de prestar el servicio en sus diferentes partes o segmentaciones territoriales, algunos pueden ser público-privadas, otras de mero manejo público y así. En Colombia, por el contrario, sí hablamos de una estructura completamente público-privada. Aquí traemos un pequeño esquema del Ministerio de Ambiente y Desarrollo donde se puede constatar la vigilancia y desarrollo como tal de la estructura colombiana en la prestación del servicio como tal. No corresponde, si bien está bajo una figura de concesión ante las diferentes entidades privadas que resultan ser operadores del servicio, esta sigue siendo de carácter público. No tiene un carácter negocial y esta es una parte que nos llama mucho la atención sobre la manera de poder evaluar o calificar la calidad del servicio. Las diferentes normas y estructuras pues competen a una comisión de regulación específica sobre derecho al agua y ese control que viene por esta misma comisión también corresponde a diferentes ministerios y partes de la rama ejecutiva, entre esos Ministerio de Vivienda y Ciudad, del Departamento Nacional de Desarrollo y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero siempre enfatizando que la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento es quien se encarga básicamente del manejo y regulación de la misma. Haciendo el mismo paralelo que habíamos hecho con la estructura alemana y teniendo en cuenta pues ya la base contextual que hemos planteado, existe una amplia gama normativa desde el año 1991 cuando entró en vigencia la Constitución vigente de Colombia, que han modificado y reestructurado el sistema. Pero este, digamos, en cierta forma sigue teniendo su mismo corazón, su misma base sólida, que corresponde pues a una prestación por operadores de un servicio público privado, pero que básicamente se fundamenta en dos variables. La primera es la segmentación como tal. Esta segmentación viene por un relativo apoyo que podría dar el Estado hacia la conformación de un derecho. Un derecho que en algún momento la Corte Constitucional llegó a decir que era fundamental, hoy en día digamos que ha reversado, pero a partir de esa estructura de garantía de derecho y la garantía de unos mínimos de metros cúbicos de acceso al agua potable, se ha estructurado un sistema a base de una segmentación por estratificación social. Y esta segmentación, pues básicamente lo que busca es que en un primer paso la empresa pueda subsidiar a 100.000 suscriptores en áreas urbanas que atiende, pues, que van a ser básicamente subsidiados por la gran mayoría del porcentaje. En este caso, prácticamente el 80% de la población colombiana se encuentra subsidiada por un mínimo del 10%, porque hay otro 10% que no recibe ni otorga subsidio. Y esta segmentación pues se fundamenta en un estándar basado como tal en benefacción y clasificación social y otro estándar basado en eficiencias de calidad. ¿Por qué? Porque bien como lo explica el profesor Oscar, si bien tenemos acceso constante al agua potable en Colombia, y tenemos varias fuentes hídricas, acceso a acuíferos, estamos rodeados de ríos, tenemos aguas subterráneas y cantidad de capacidades de acceso al agua, todavía la calidad de muchos sectores y muchos territorios del país no acceden a un servicio de agua pues, meramente potable. Entonces la calidad deja mucho que desear, eh, para lo cual a fin de volver a dar paso al doctor Oscar para las conclusiones, el planteamiento que traemos y la duda que queremos plantear a la mesa y que pues queremos finiquitar con la propuesta que presentaremos a la asociación en el documento final de resultados es sobre un balance de los estudios de Carl Sustein y su compañero sobre el tema de el costo de los derechos y la posibilidad de poder evaluar cuántas veces el acceso muchas veces a esos derechos que son de ultra necesidad, que en este caso por conexidad propia con los derechos fundamentales son necesarios, como es el agua, pero que si bien no adquieren un carácter negocial, porque muchas veces contamos con el miedo de poder generar una categoría de comercialización del servicio, no nos damos cuenta que a veces este puede ser beneficioso. Como bien se explicaba en los argumentos iniciales estadísticos, el agua en Alemania puede ser mucho más costosa, pero al verse como un bien con el cual se está cancelando por los mismos usuarios y una prestación pública que se está financiando o autofinanciando propiamente por el sistema, garantiza unos estándares de calidad y de mayor accesibilidad dentro de un país que si bien en contraste con otro que tiene riqueza natural y como tal riqueza en el acceso al agua, como es el caso de Colombia, al pretender ser una garantía del Estado que no debe correr por su totalidad en el bolsillo de los ciudadanos, encuentra tantas deficiencias. Por lo tanto, es que es
queremos plantear la dificultad estructural en los sistemas cuando no existe una capacidad de financiamiento y cuando muchas veces el derecho se ve abocado a una gratuidad que lo que termina es corrompiendo sus propias raíces. Doctor Oscar, le doy paso para que pueda cerrar con las conclusiones. Muchas gracias. Ok, doctor Ricardo, muchas gracias. Bueno, voy a hacer el intento de las conclusiones. Y uno de los aspectos que debo destacar es en las conclusiones, ¿por qué nosotros llegamos al tema de la estratificación socioeconómica? Eso no es de la naturaleza de la legislación colombiana, ni siquiera es una propuesta de Colombia. Fue una propuesta de las Naciones Unidas que llega a Colombia cuando el gobierno de Belisario Betancur, para matizar un poco los problemas de pobreza en América Latina, porque no solamente se practica en Colombia, hay otros países que la aplican de otra manera, pero finalmente es una propuesta de las Naciones Unidas. Entonces dice, una pobreza extrema o una pobreza donde hay un gran desequilibrio. Uno de los grandes problemas de América Latina, los que están por fuera de Colombia y que viven en la Alemania, es la desigualdad. O sea, la desigualdad es evidente, o sea, no hay, a prima facie se observa, hay que estudiarla, sí, hay que estudiarla, hay que planificarla, sí, hay que geoposicionarla, sí, pero es evidente, o sea, no se necesita mucho para observar el problema que hay en La Guajira en este momento y con las situaciones que se van a presentar para el suministro, que están presentando para el suministro de agua. Y ocurre que en La Guajira hay ríos y tenemos un mar. En esa conclusión podemos decir, ¿por qué en La Guajira no hay agua? Si no hay agua potable por los ríos, por los problemas geológicos del suelo, ¿por qué no se hace transformación del agua marina por ósmosis inversa para las personas que lo necesitan? Toda Europa produce, muchos países produce agua por ósmosis inversa. Barcelona la produce sobre el Óbrega. Ahí en el acueducto tienen los dos sistemas, el sistema tradicional y tienen la ósmosis inversa. Sobre La Guajira hay un pequeño, digamos, laboratorio que lo tiene Empresas Públicas de Medellín y es que tiene ese tratamiento de ósmosis inversa para algunas regiones. El problema de La Guajira es la dispersión de la comunidad. Están muy distantes. Quien más se acercó a solucionar ese problema fue el mal reconocido general Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla, cuando estuvo en su par de años de dictadura, y encontró el problema de La Guajira, se fue a Texas, se fue a California, se trajo los molinos y le colocó a cada ranchería, le colocó un molino. Todavía hay molinos de esos, algunos funcionando con una sola hélice. Todavía funcionando con una sola. Ahí están los molinos. O sea que sí hay soluciones puntuales, pero eso obedece a una política de gobierno. Y el gobierno tiene que tomar una decisión sobre qué va a hacer realmente sobre el tema del agua en La Guajira. Aprovecho también el tema para concluir de que sí, estamos siguiendo a unos autores que nos permiten a nosotros tener teorías, metodologías de análisis, y entre esos está Holmes y está Sunstein y está el doctor Lucio Pegoraro y otros autores que manejan el tema de la materia desde el punto de vista desde el matiz económico. Yo personalmente considero que en Colombia el problema de la gratuidad le está trayendo problemas a las empresas prestadoras públicas y privadas. O sea, la gratuidad por la gratuidad es un problema. O sea, una gratuidad sin control, una gratuidad sin seguimiento es una gratuidad que va a perjudicar el erario público, que finalmente somos todos los que tenemos que pagar, porque se destinan las aguas para otros menesteres. Y no decirlo a los que están dedicados a la agricultura. Y no decirle a los que están dedicados a cambiar el curso de ríos y de fuentes superficiales de agua. Entonces, digamos que hay unas cuestiones que gravitan sobre la situación colombiana que son muy delicadas. Y el gran referente que nos da a nosotros Alemania, en ese sentido, es su modelo. O sea, es un modelo para un país desarrollado. Entonces, ese es un primer esguince que tenemos nosotros. Es para un país desarrollado. Es un país que tiene una cultura de conservación del agua. Es un país que tiene un diseño económico de una tarifa progresiva. No les van a los alemanes a prohibir que consuman más de 50 o de 100 litros diarios de agua, pero tienen que pagarla, pero tienen la cultura interna
ya están interiorizados de que el agua hay que cuidarla, porque el agua es un producto limitado y es un producto escaso. El agua dulce no es ilimitada. Entonces vamos a ver, ahora cuando avancemos con ese estudio que se va a hacer sobre el tema de los acuíferos y acuíferos transfronterizos, ¿dónde tenemos realmente el planeta, donde tiene sus grandes reservas de agua? En estadísticas recientes, el gran reserva de agua del planeta Tierra está en los acuíferos. Hay más agua en acuíferos que en aguas superficiales, en cuerpos de agua superficiales, ríos, esteros, lagunas, etcétera, etcétera. Con esto quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Stover, a la CAC, a los queridos colegas participantes, a los cibernautas, por la atención que nos han prestado, y desde la Universidad de Cartagena siempre estaremos prestos y a sus órdenes a todos los miembros de la CAC para que nos visiten cuando quieran hacer estudios, que nosotros tenemos muchas disciplinas aparte del derecho. A través de nosotros, por favor, estamos dispuestos a colaborarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Arriza y igualmente a Ricardo Cano por esta ponencia sobre el tema muy importante, como subrayó el doctor Arriza al final, del agua potable, del agua dulce. Y de nuestra parte también estamos muy interesados en profundizar y continuar la colaboración con la Universidad de Cartagena. Entonces, ¿hay preguntas? Por favor, Mauricio Villalobos. Profesor Oscar Arriza, Mauricio Villalobos, de la misma Universidad, Cartagena. Profesor, el punto central es el agua, y partiendo, la pregunta mía es ¿por qué estas empresas prestadoras del servicio le dan un espaldazo a la jurisprudencia cuando incluyen cláusulas abusivas en estos contratos que prácticamente son de adhesión que el usuario hace con la empresa en materia del mínimo? Porque cuando van a suspender el servicio de agua, en Cartagena he visto casos de que una vez el mes se ha vencido, vienen los operadores a cancelar el servicio de agua. Y ni siquiera le preguntan a los habitantes de la casa si hay sujetos de especial protección. Porque la Corte Constitucional ha dicho que cuando hay sujetos de especial protección, se le debe suministrar el mínimo vital, que son 50 litros. Entonces, ¿por qué estas empresas desconocen la jurisprudencia con estas cláusulas abusivas donde dicen que a partir del primer mes del incumplimiento hay paso a la suspensión del servicio de agua? Ok, muchas gracias, doctor Villalobos, y me alegra que un colega de nuestra universidad esté participando de estos eventos. A ver, ahí hay, digamos, uno puede mirarlo, tiene varias miradas. Usted lo ha señalado. Primero que todo, quien está suministrando el agua por convenios, por acuerdos, es sector privado. El sector privado tiene un estándar de consumos. Dice, si el estrato 1, 2 y 3 tiene unos consumos, esos consumos están delimitados por la norma, y no me cancela al mes o no me cancela, porque hay aquí otra cosa que cambió, que debilitó al usuario protegido, a ese usuario que está protegido por la Constitución Nacional. Y es que nosotros cambiamos de mes, nosotros teníamos antes bimestres, teníamos 2 meses los cortes de factura y lo pasaron a mes. Ese es uno de los grandes efectos que se ha tenido sobre el consumidor final. Entonces, si yo tengo una concesión, hablemos de Aguas de Barcelona en Cartagena, que aquí tiene otro nombre, ellos inmediatamente, hay un incumplimiento, cortan el servicio, y efectivamente pasa lo que usted está planteando, desconociendo que la norma está planteando que usted tiene desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización de las Naciones Unidas, todo ser humano tiene derecho a un mínimo vital. Ese mínimo vital son 50 litros diarios. Ese es el mínimo vital por persona.
por persona. O sea que si hay 3 personas, tienen que garantizarles 150 litros. Y si es un niño, con mayor razón. Y si es un mayor de edad, con mayor razón. Y si es una madre cabeza de familia, con mayor razón. Si es un padre cabeza de familia, con mayor razón. Entonces digamos que eso está muy asociado a eso que estaba planteando yo en relación con la desigualdad y la pobreza. Porque nadie se va a negar a pagar un recibo de agua mínimo si tiene el dinero con qué pagarlo. Porque ocurre que nosotros podemos vivir sin internet, podemos vivir sin luz, energía eléctrica, pero no podemos vivir sin agua. Es imposible vivir sin agua. O sea, y el COVID nos dio esa enseñanza. A nosotros nos salvó, a muchos de los que, por gracia de la providencia y de la naturaleza estamos vivos, nos salvó el agua y el jabón. Y un poquito la mascarita. Pero el agua y el jabón fue lo que nos dio a nosotros esta posibilidad de seguir viviendo y de seguir reunidos. Entonces, si nosotros le quitamos el agua, vital, básica para las personas, pues vamos a encontrar esa situación. Lo otro es el tema de la regulación del agua y la estandarización del costo del consumo de agua. Y esa estandarización y el consumo de agua no le permite en determinado momento al descuido que tienen las entidades que hacen las asignaciones a esas empresas de intervenir. ¿Por qué no interviene el distrito de Cartagena en el ejemplo que el doctor Villalobos plantea directamente sobre la empresa que es abusiva? O sea, es una empresa abusiva que está interviniendo en una familia que está compuesta por personas que están protegidas por la Constitución Política de Colombia. Entonces no hay una responsabilidad en ese sentido. Y lo otro, esto es de mi propia cosecha, que yo veo es que como las decisiones de tutela que se presentan ante la Corte Constitucional son interpartes, entonces cada persona que se ve afectada por la situación lo que hace es tutelar, pero la otra tutela puede servir entre comillas de precedente. Y a eso acreditémosle lo siguiente: la Constitución Política de Colombia no reconoce el derecho al agua como un derecho humano y fundamental. Expresamente no está. Es decir, el agua en Colombia no es un derecho autónomo, sino que es un derecho conexo con otros derechos. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos nosotros. Si la Constitución Política de Colombia tuviera reconocido el derecho humano al agua y como un derecho fundamental, la relación entre el proveedor privado del agua frente al consumidor de agua potable para el consumo humano sería totalmente distinto. Pero ellos saben que todo esto va a un derecho de petición, va a una tutela, y mientras tanto esa persona se queda, a no ser que intervenga uno de las oficinas estatales, que no sé cómo las denominan en Alemania, esas oficinas estatales que le hacen seguimiento o que recepcionan quejas relacionadas con los servicios públicos domiciliarios, especialmente con los del agua. Ese sería el planteamiento, doctor Villalobos, que yo haría a ese respecto. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias por la pregunta y también por la respuesta al doctor Ariza. ¿Hay más preguntas de los participantes? Quizás una pregunta mía. Si entendí bien, el sistema en Colombia es que los estratos bajos no pagan para la entrega de agua potable. Mauricio Villalobos ya mencionó este peligro de abuso. No sé si eso pasa, pero pues sería teóricamente posible que pues criminales van a barrios de estrato 1, por ejemplo 2, allá toman el agua que sería gratuito y entonces lo venden en otra parte. ¿Hay cosas como estas que pasan en Colombia? ¿Es eso posible y hay medidas contra tales casos? Sí, gracias, doctor Stover, por su pregunta. Comienzo por el final. Sí hay penalización. O sea, el Código Penal colombiano establece que el hurto de servicios públicos es un delito. O sea,
utilizar el agua, utilizar la energía eléctrica de manera abusiva sin el pago del servicio, utilizar el agua abusiva sin el pago del servicio, y utilizar el teléfono fijo, que hay muy poco ya, es abusivo. O sea, eso está penalizado ya está penalizado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, digamos, en sitios como Cartagena, que es tan multifactorial en toda su problemática de vida y de economía, porque ustedes saben que nosotros tenemos muchos asentamientos urbanos donde la calidad de vida es precaria, muy precaria, demasiado precaria. Entonces, la intervención que debería ser el acueducto, y el acueducto por vía de la alcaldía de Cartagena, del distrito, era que debía de colocar lo que se llaman las piletas de agua. Y eso está contemplado en la norma. Las piletas de agua son unos reservorios donde llega agua y el que necesita el agua la toma y se la lleva. En África es muy común ver eso. En otros países subdesarrollados es muy común eso. Es como son unas fuentes donde las personas toman el agua y llevan en baldes o en unos recipientes, y llevan el agua para su casa para poderse sobrevivir. Yo no conozco en Cartagena que ningún barrio se haya ocupado de esa situación. Una puede ser por razón de desconocimiento, dos por situación de la geografía y de las temperaturas que vivimos nosotros en este Caribe, y tres, que las empresas no se interesan por eso, porque finalmente a la empresa le interesa es vender litros de agua. O sea, el negocio es de agua. Alguien alguna vez decía eso, decía, ¿por qué las empresas te controlan a ti el consumo de energía si lo que le interesa a la empresa es vender energía? Pero un consumo irracional de energía también va a tener unos resultados. Un consumo inadecuado de agua va a llevar a unos resultados negativos para una población. Máxime nosotros que somos Caribe. O sea, todo el mundo tiene el derecho a tener agua. Es un derecho humano, es un derecho establecido desde el origen de los libros sagrados. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no tenemos la cultura del cuidado del agua. Aquí se sigue utilizando el agua para el lavado de carros, agua dulce. Aquí el tema de alcantarillado y de utilizar el saneamiento básico está muy lejos del desarrollo. Muy pocas ciudades lo tienen. Muy pocas. Y con pena lo digo, yo soy colombiano y yo quiero mi país. Pero tenemos una baja cultura en materia de servicios públicos. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, no solamente desde la universidad, desde las escuelas, desde la casa. Es una educación que es absolutamente necesaria. Nosotros podemos hacer todos los análisis económicos habidos y por haber, pero si nosotros no crecemos en la cultura de los servicios públicos, del cuidado de los servicios públicos, de las fuentes de servicios, de necesidades como el agua, vamos a tener muchos problemas. Yo les comparto, ya si el doctor Stover lo tiene a bien, le comparto lo siguiente. Yo le estoy proponiendo a la Universidad de Cartagena crear la Cátedra del Agua. Pero la Cátedra del Agua como una cátedra transversal. ¿Qué significa eso? No es que la vamos a estudiar solamente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, como una regulación, como un análisis normativo de las sentencias, como las sentencias expedidas sobre La Guaira. No, que todas las facultades tengan dentro de su plan de estudio para los estudiantes de pregrado la Cátedra del Agua, para ir creciendo esa cultura, que algunos vienen con la cultura desde su casa, algunos vienen desde su escuela, sus colegios, pero no todos tienen esa información, esa formación. Yo espero que ese proyecto avance en la alta dirección de la universidad, porque se hace absolutamente necesario, porque Cartagena está amenazada por el agua, así tengamos el canal del dique y tengamos el río Magdalena como uno de sus tributarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias otra vez al doctor Arriza y espero muchísimo que avance este muy bonito proyecto de una cátedra de agua en la Universidad de Cartagena. Les agradecemos muchísimo por su ponencia, por acompañarnos en nuestro congreso
y ahora hacemos una pequeña pausa de café y continuamos a las 3:30, que son las 22:30 en Alemania. Muchas gracias a la doctora Risa y nos veremos dentro de poco en Cartagena. Bienvenido, doctor Stover. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.